Fernando Muniesa ha sacado un libro, La cara oculta del Estado, historia crítica de los servicios secretos españoles, de la editorial de nuestro amigo Luis Valiente, de editorial Actas. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, iba a decir un estado, no, un placer tenerte aquí en los micrófonos de radio ya, Fernando. Yo le comenté a Luis Valiente que tenía muchas ganas de entrevistarte porque este libro me había llamado poderosamente la atención. Fernando, cuéntanos si quieres la razón de este libro. Bueno, Fernando Muniz, hay que decir que toda la vida profesional ha trabajado en cuestiones de defensa, de seguridad, temas de energía nuclear. Bueno, conoces el mundo de la seguridad bastante bien, Fernando, ¿no? Sí, sí. Bueno, la razón de este libro. Bueno, el libro lo que trata es de reevaluar una institución del Estado que está absolutamente fuera de sitio. Todas las instituciones del Estado dimanantes de la transición de la Constitución del 78 han venido evolucionando hacia situaciones verdaderamente insostenibles. Los servicios de inteligencia mucho más, porque ni siquiera devienen de la Constitución del 78, sino que se arrastran desde la ley original de 1968 del régimen franquista, una ley, curiosamente, en la que se decía que cualquier litigio sobre el desarrollo de esa ley había que dirimirlo ni más ni menos que en las Cortes españolas, que no son las generales democráticas, y en la Secretaría General del Movimiento, que recordarán los españoles un poco más maduritos, que estaba en la calle Alcalá. Entonces, ahí en la transición se dejó aparcado la actualización, la democratización de los servicios de inteligencia, que básicamente eran policiales, como correspondía a los estados, digamos, autoritarios o incluso a las dictaduras, y se pasó de puntillas. Entonces eso ha devenido en una utilización espuria y sistemática, una endogamia y un arrastrar los orígenes militaristas y anticonstitucionales del sistema, que se traslada hasta el día de la fecha. ¿Cuándo podemos hablar del nacimiento de los servicios secretos españoles, los servicios secretos modernos? ¿A partir del 68, del 72? ¿Cuál es la fecha? No, realmente en el 68, con los sucesos de la primavera del 68 de París, ya se vio que la contestación universitaria a nivel europeo podía contaminar el sistema del régimen franquista. El régimen franquista cuidaba mucho de supervivencia, como lógicamente, y eso motivó que el ministro de Educación, que entonces era un opurdeísta, pues al tomar posesión pidiera al Estado, pidiera al régimen franquista, que le dotaran de unos medios que les constituyeran un círculo de protección sobre la evolución de lo que iba a ser la enseñanza universitaria en España. Y así se creó un organismo que se llamaba OCN, las siglas de Organización Contrasubversiva Nacional, porque entonces eso se consideraba subversión, como lógicamente, y se montó esa primera unidad en la que se puso al mando a un comandante de Estado Mayor, que era el comandante entonces San Martín, el número uno de su promoción, un hombre con una formación intelectual, académica, había estado en Francia, destinado en la agregaduría militar, y ahí nació la OCN. Después, cuando ya se llega a la UCD y se pone en marcha la transición, en el 72 se convierte en el Centro de Estudio Superior de Información para la Defensa, en el CSIC. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la genética original era la genética que había y no se alteró. Los hombres fueron los mismos, los principios los mismos, los principios de actuación, los sistemas fundamentalmente policiales, y así se ha ido arrastrando, y ningún partido, ni la UCD, ni el PSOE, ni el PP, pues se han atrevido nunca a meter el diente a este problema, que es un problema fundamental cuando el Estado entra en crisis, porque si las cosas van bien, como dicen los alemanes, cuando todo va bien, todo está bien, pero cuando ya el tema de la vertebración del Estado se resquebraja y nos amenaza primero las autonomías, que son producto del actual régimen, después el nacionalismo, después el soberanismo, después el independentismo, pues el servicio de inteligencia tiene la función básica de velar por la unidad del Estado y por la defensa del Estado democrático y del Estado de Derecho, que se están conculcando día a día,
y de forma progresiva. Si volvemos un poco atrás en el tiempo, ya nos metemos, si te parece, progresivamente. ¿Qué falló en el asesinato, por ejemplo, de Carrero Blanco? Porque resultó chocante, ¿no? Sí. Bueno, yo en el libro ahí dedico una parte muy especial del libro de un análisis mucho más profundo, mucho más atrevido. Porque claro, voy a hacerte un paréntesis. Sí. Un libro sobre los servicios de inteligencia, si no cuenta nada, es frustrante. Y si cuenta lo que tiene que contar, pues tienes que andar con mucho cuidado porque te metes en terrenos muy pantanosos. Muy bueno, sí. Entonces yo, no obstante, hago ahí, para justificar la tesis general del libro, entre otras cosas, porque es en cada capítulo y en cada página hay una noticia y hay un hecho relevante, y tiene más de 500 páginas, dedico un capítulo que llamo los 3 grandes hitos de la inseguridad del Estado, que son el asesinato de Carrero Blanco, el golpe del 23F y los atentados del 11M. ¿Por qué los agrupo ahí? Porque en los 3 estuvieron implicados, más por activa que por pasiva, o en todo caso por ambas, los servicios de inteligencia. Y en ambos casos, en los 3 casos, en todos los casos, había intereses subyacentes ajenos a los estrictamente del Estado, que eran intereses políticos internacionales, intereses norteamericanos, intereses de desestabilización, a los que el servicio de inteligencia no solamente no combatió, no se enfrentó, sino que propició la participación en el asesinato de Carrero Blanco. Es bien evidente, porque todo ese cuento que nos han contado de que la ETA fue el instrumento ejecutor, pero la ETA ni tenía organización ni tenía medios técnicos para hacer un atentado tan sofisticado como aquel, al que los profesionales de la inteligencia le llaman atentados de diseño, con cargas explosivas que no las manejaban nada más que los zapadores militares, posiblemente con bombas de detonación para asegurar una segunda explosión, un efecto cuantificador, que se provenían de los arsenales de Fort Bragg o de Estados Unidos, y después con una participación pasiva de los servicios del Alto Estado Mayor, que previamente a la constitución de la OCN eran los valedores de lo que podía llamarse seguridad del Estado, aunque también estaba muy entonces apoyada por la Guardia Civil y la Policía, y reseteada básicamente en la Secretaría Política del caudillo, en el Pardo. Pero bueno, ahí estaba el Alto Estado Mayor, que era como el sumum y la supercúpula de los 3 ejércitos. Realmente el jefe del Estado Mayor pues tenía mucha ascendencia por los propios ministros de los 3 ejércitos, que al estar además divididos en 3 ministerios, pues tenían una relevancia importante, pero relativa. Sí. Entonces ahí se puso de relevancia ese cuando precisamente en la causa procesal del 23F, el comandante Cortina, que entonces estaba destinado como jefe de la OME, la Agrupación Operativa de Medios Especiales del CSIC, que fue el gran maquinador del golpe del 23F, amenaza, estaba procesado y sentado en el banquillo, creo que se le pedía una pena de 12 años en la Fiscalía, amenaza con que si el fiscal le seguía presionando en su interrogatorio de forma tan fuerte como estaba haciendo, que contaba lo de Carrero Blanco. Y lo de Carrero Blanco es que el Alto Estado Mayor tuvo conocimiento de eso. No voy a desvelar más porque en el libro se cuenta con todas sus consecuencias, Pero bueno, ese fue el primer dato. Entonces, la base de eso, ¿qué era? Pues que los norteamericanos, pensaban que si de repente el generalísimo se había sacado el nombramiento de un presidente de gobierno que no existía, porque Carrero Blanco era vicepresidente, la presidencia era el jefe del Estado, agrupaba ambas. Pues vieron ahí un peligro de que el régimen permaneciera y tratara de prolongarse, es decir, una especie de franquismo sin Franco, una cosa tremendamente difícil, porque nunca existe ni el peronismo sin Perón, ni el stalinismo sin Stalin, pero bueno, ni José Antonio, ni la falange sin José Antonio, pero bueno, vieron ahí un problema de que lo que llamaban entonces el búnker del régimen, pues intentara derivar la continuidad del régimen por caminos que no eran los que querían los norteamericanos. En esos momentos España era una plataforma de reacción operativa importantísima para la OTAN. De aquí es donde en el enfrentamiento de la Guerra Fría se podía partir para combatir en Europa, en un teatro europeo, en un eventual teatro europeo. Después pues no le daba confianza a la continuidad del régimen, y entonces ahí se empezó a maquinar la conveniencia, y se explica muy bien en el libro, conocida en muchos círculos. Yo tuve acceso a una cena de prohombres de la transición en casa de Joaquín Garrigó, donde se dijo
vino a confirmar la conveniencia de que el almirante Carrero era un estorbo. Al almirante Carrero se le avisó de que había un atentado previsto contra él. Primero se habló de un secuestro y después de una cosa mucho más, que le llamaban Operación Turrón. Además estaba perfectamente en Navidad y yo sé y me consta que al menos un coronel, el jefe no creo que entonces era teniente coronel, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil, la exterior, con su segundo jefe, a lo que yo conocía perfectamente, a través del Ministerio del Interior, de Arias Navarro, comunicaron la información que tenían proveniente de círculos proamericanos y vascos, porque siempre los americanos han tenido una presencia en el País Vasco muy grande, han sido padrinos incluso de los movimientos secesionistas, y se le avisó, y dijeron, bueno, despáchenos de al almirante. Al almirante se le comunicó esto y dijo, mi vida está en manos de Dios, tienen ustedes un problema, hagan lo que quieran, pues a mí me trae sin cuidado. Bueno, a pocos días pasó lo que pasó, lo volaron. Si seguimos, claro, aquí ya empezamos a ver... Sí, lo que no debíamos ver. Luego si seguimos, efectivamente... ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ETA quedó desmantelada y luego volvió a resucitar? Es verdad que los servicios secretos españoles estaban muy infiltrados en ETA. Son preguntas que yo te hago. Vamos a ver, el primer mito, yo eso lo he estudiado muchísimo. El primer mito que se crea, la primera gran operación que hacen los servicios de inteligencia es la operación Lobo, la infiltración. Según ellos, la infiltración de Miquel Legarza, que era el seudónimo que tenía ¿Lobo? Este individuo, sí, alias Lobo para la policía, y Miquel Legarza en el ámbito de ETA. Entonces se dijo que eso era una operación de los servicios de inteligencia, cuando estaban todavía residenciados en presidencia de gobierno, con San Martín y todo esto. Eso es falso, radicalmente falso, y lo sostengo ante quien quiera. Miquel Legarza era un etarra, no estaba infiltrado en ETA, formaba parte de la banda terrorista, y estando allí, pues bueno, tal vez vio que no, en fin, que no le convencían los objetivos de ETA, apesadumbrado, arrepentido. Entonces se ofreció a través de unos policías amigos que tenía en el País Vasco a ser un informador de la policía. La policía desechó aquello y puso en contacto con el servicio. O sea que el servicio no infiltra al Lobo. Lobo ya está infiltrado. Ya estaba dentro. Luego es lo que se llama pues un converso, un advenedizo, un traidor. Sí, sí. Por eso ETA lo ha perseguido y yo creo que le sigue persiguiendo. Lo que pasa es que inmediatamente, cuando ya se descubrió la operación y tal, ya en época de Manglano, Lobo sufrió se le expatrió, se le buscó un modo de vida, un modus vivendi por ahí, pero es que además se le hizo una operación de estética. Él ha reaparecido en algunas ocasiones y se muestra y tal y cual. Bueno, ya eso, la historia lo cura todo. Pero en fin, infiltración nada. O sea, fue la captación de un señor que está infiltrado y que hizo un servicio muy llamativo porque, permitió en aquella época detener a 200 o 300, una barbaridad de gente. Que luego quedaron todos en libertad. Quedaron todos en libertad. Ahí fueron conniventes en la victoria política de ETA, que es lo que ha sido una victoria política, no militar. Ay, perdona. No te preocupes. Convinieron tanto el PP como el PSOE en aparentar una victoria policial y tal y cual, que ha sido falsa, porque están ahí sentados donde están sentados y además viviendo, no ya extorsionando al empresario vasco, sino viviendo los presupuestos públicos. Fernando, ¿cómo llega a evaluarse los servicios secretos? Porque estamos hablando que los propios servicios secretos tienen conocimiento del asesinato de un presidente del gobierno de España, al que se le avisa. Tenemos cómo están detrás de varios tejemanejes. Hablábamos fuera del micrófono del escándalo de la Kitchen, donde a un ministro del Interior se le ponen escuchas dentro de su despacho de Interior. Sí. Podemos hablar de los GAL, podemos hablar las escuchas con Felipe González. ¿Te acuerdas que se escuchaban a los políticos rivales en la el comisario Villarejo, que ha tenido mucho tiempo para hacer de todo menos de comisario? Por cierto, que también fue un buen colaborador del CSI.
Villarejo. Sí. Pues bueno, esto deviene también de que los servicios mantienen esa estructura de un Estado dentro del Estado. Es decir, no están al servicio del Estado, sino que están al servicio de sí mismo o al servicio del gobierno de turno o de los poderes fácticos de turno. No de España, sino de grupúsculos, de intereses de parte, vamos. No, fíjate que, por ejemplo, hay países como en Alemania, que el nombramiento del jefe de la inteligencia se compromete expresamente a cuidar de que el servicio no es utilizado por el gobierno de turno, ni por la presidencia del gobierno de turno. Y se le somete, en otras ocasiones, se lo somete al placet de las cámaras. Es decir, sí, lo nombra o lo elige el gobierno, porque es una potestad gubernamental, es el aparato que administra el Estado. Pero tiene que tener el placet de las cámaras para que de alguna forma ese personaje esté más vinculado en su continuidad y en todo al poder soberano, y que pueda decir, oiga, yo he hecho esto porque tengo que hacerlo, no pasar por el filtro del gobierno que le puede destituir, nombrar y quitar y tal. Entonces eso es así. Y luego la continuidad que hubo durante mucho tiempo en la época de Maglano, de 14 años al frente del mismo servicio, pues llega un momento que, despachando todas las semanas y después todos los días con el presidente de gobierno, con el ministro de turno, pues ya pierdes las perspectivas y no te das cuenta de que estás trabajando más para intereses espurios que para intereses legítimos. Fernando, ¿existen las cloacas del Estado? ¿Qué son las cloacas del Estado? Pues las cloacas del Estado son, ni siquiera, que van más allá de lo que podríamos llamar las cloacas de la razón de Estado. La razón de Estado se entiende la connivencia del Estado de Derecho por intereses supremos y tal igual, que son muy discutibles y de los cuales yo no participo. La razón de Estado termina donde empieza el Estado de Derecho. Pero es que las cloacas del Estado van más allá de la razón de Estado. Están al servicio del ministro de turno, del poder de turno. Pierden esa perspectiva. Y entonces dices, ¿existen las cloacas del Estado? Bueno, que existen, son muy evidentes, son más que evidentes. Ahora mismo, tú has citado la Operación Kitchen. La Operación Kitchen es el no va más del no va más. Ya no se trata de utilizar financiaciones ilegales para este partido, que si Filesa, que si Malesa, que si la URTE. No, es que se trata de que con dinero y medios del gobierno, del Ministerio del Interior, se está dopando un partido y se está utilizando el aparato del Estado para se agarre la hierba a ciudadanos que tienen sus derechos constitucionales perfectamente vigentes. Es una auténtica vergüenza. Para mí, la Operación Kitchen es peor que el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Pues porque el terrorismo de Estado, al fin y al cabo, iba contra gente que le había declarado la guerra al Estado. Pero vamos, esto de la Kitchen yo creo que va a terminar muy mal. Oye, ¿quién fue Paesa? Pues mira, Paesa fue un hombre, es un hombre, ¿Quién es Paesa? Es un hombre muy, muy, muy inteligente, muy habilidoso, muy creativo. Se ha sabido crear una aureola de diplomático que no tiene porque, en fin, ha tenido algún cargo de representación diplomática de países del tercer mundo, y ha sido siempre un colaborador de los servicios de seguridad del Estado. A él se le encargó, el ministro Belloc se le encargó, porque se hablaba de que estaba protegiendo a Roldán, en el caso Roldán, se le encargó que colaborara en la detención de Roldán, porque fue un escándalo. Aquello fue que el director general de la Guardia Civil, que sea más cloaca del Estado que esa, pues tampoco ha habido. Que se hubiera ido con un maletín con 200 millones, con los fondos reservados, que solamente los manejaba él, metidos en una maleta, tal. Fue tremendo, ¿no? Entonces a Paesa se le encargó eso y lo hizo muy bien. Lo entregó montó un paripé de que si colaboración con la policía de no sé qué, que eran todos... Tailandia. Sí, Tailandia, eran todos, los vestía a cornejo a todos, a los chinos y tal y cual, eran de como llaman en el teatro, de tramoya, todos. Sí. Mandaron allí a un comisario a detenerlo, hemos detenido, hemos venido... Capitán Can, nos hablaban de Capitán yo no sé si era el Capitán Can o el Capitán Tan, que era un personaje de televisión infantil. Sí. Pues entonces se le pagó religiosamente, por supuesto de forma subrepticia, y además es que le quitó a Roldán, le afanó, como se dice vulgarmente, lo que se había llevado y que lo tenía en algún resguardo. Es un personaje pues muy pintoresco que da para... Manolo Cerdán ha hecho una biografía de Paesa muy interesante. Se lo ven las 1000 caras y... Sí. Pero bueno, pero es que
no deja de ser ridículo, porque es que, vamos, todas esas cosas que son súper conocidas. Entonces es como querer convertir en realidad a Mortadelo y Filemón, ¿me entiendes? ¿Es comparable Villarejo a Paisa o nada tiene que ver? Porque Paisa era un externo, ¿no? Paisa era un delincuente de cuello blanco muy importante, se codeaba con la viuda del presidente Marcos, con gente, visitaba los casinos y Pepe Villarejo pues es un sindicalista. Realmente él nace en la policía, lo primero que hace es irse al sindicato a liberarse y a traicionar a sus compañeros en la época de la UCD. No dio un palo al agua en la vida, y enseguida él se adscribió como policía encubierto a una comisaría, la comisaría de Retivo, y ya empezó a hacer guarrerías como encubierto, incitaba a la gente a cometer delitos y luego, pues sabiendo que lo que estaban haciendo, les chantajeaba, les decía, te la vas a liar y cosas de estas. Es un personaje terrorífico, y muy cutre, realmente. Pero bueno. ¿Le veremos declarando o diciendo cosas más importantes de lo que ya ha dicho? ¿Sabe algo más o tiene algún as en la manga? Yo creo que poca cosa, porque los que tienen este tipo de información se equivocan en que en vez de hacerla explotar en primera instancia, la resguardan. Y ya cuando los procedimientos avanzan y tal y cual, eso se diluye, se va descubriendo también el carácter delincuencial o delincuente del interesado, pierden fuerza y eso se diluye. Pero de momento lleva ya camino de 3 años en prisión preventiva, lo cual me da a entender que no va a salir nunca. Pues la cara oculta del Estado, historia crítica de los servicios secretos españoles. Yo me atrevería a decir que una auténtica obra de arte para aquellos que nos apasionan las cloacas, los servicios secretos. Ese es un mundo que existe, porque hay quien podría imaginar que esto forma parte de la fantasía, Fernando, y no, esto es real, lo que nos cuentas aquí. Me contabas también, en este libro está la biografía de varios de los directores generales. De todos los directores generales. Sí, además sin excepción alguna, porque te voy a contar una confidencia que no la he contado. Este libro nace por encargo de una gran editorial española. Entonces incluso van a ser 2 tomos, porque esto tiene 500 y pico páginas, pero me pidieron 1000 o más, sin límite. Y yo metí la biografía de todos los jefes de servicio, pero no la personal, sino la vinculada a hechos relevantes, para saber quién había estado en cada caso al frente y qué sello le habían dado al servicio, ¿no? Y la verdad es que bien pongo a muy pocos, es muy crítica. Pero surgió el tema de si se incluía en la biografía al entonces director general Félix Sarronral, que había sido ni más ni menos que jefe del Estado Mayor de la Defensa. Entonces la editorial me dijo que había que hacer 2 tomos, dije que me parecía muy bien, que cortábamos por las biografías y luego seguíamos con todo. Dije, no, es que conviene cortar antes de la biografía del general Roldán, porque claro, la política de esta casa que no se había pactado es no meternos con los cargos actuales. Dije, bueno, a mí me da lo mismo, yo lo que no voy a hacer es que dar la sensación de que esto es uno de los muchos libros de encargo que ha hecho el servicio y que lo que hago es blanquear y hacer una geografía de que este señor es el mejor, que yo le llamo el encantador de serpientes. Me negué rotundamente. Entonces el libro estuvo bloqueado durante los 3 años del contrato, que me decían que daban ese margen. Y a los 3 años hablé con un editor que es Luis Valiente y que realmente es un valiente, y le dije, mira, me ha pasado esto, léete el libro a ver qué opinas. Entonces me dijo, oye, es que 2 tomos va a ser mucho, porque esto en el mundo editorial ahora va a ser un libro muy caro y tal y cual, que ya lo es, un solo tomo y es un libro caro porque está muy bien editado. Y dijo, no te preocupes, yo te hago una versión de esto, pero incluimos a todos. Y me dijo, no, tú incluye a quien quieras. Y entonces esa fue la razón por la que después de los 3 años de estar escrito y cerrado, Luis se comprometió a editarlo y lo editó con un éxito importante, porque a pesar de que no hizo una gran tirada, lógicamente, como decía el general, en una crónica que me hizo el general Alejandre, Luis Alejandre, me decía, es un libro que no estará en las bibliotecas oficiales, pero se lo leerá todo el mundo. O sea que te doy la enhorabuena por adelantado. Y así estamos, pendientes de lanzar la segunda edición. Fernando, para acabar, dime una cosa, ¿en qué situación están ahora los servicios secretos españoles? Los servicios secretos españoles están con los papeles perdidos. Están en busca de un horizonte más presentable, más tecnificado, pero arrastran toda la genética de siempre, la endogamia interna, los servicios de selección,
los nombramientos, el estar al servicio de quienes están. Ya hay una cosa que despachaban habitualmente con el rey en la época de Juan Carlos, no sé si se mantiene, creo que sí, que lamentablemente se mantiene con Felipe VI, es que el jefe del Estado tampoco tiene nada que despachar con el servicio de inteligencia. Hombre, teniendo en cuenta que le escuchaban a él también. Claro. El jefe del Estado, el titular de la corona, pues puede estar pleno, como decía Jesús Fuello, de autoritas y vacío de potestas. ¿Pero qué está vacío de potestas? Entonces usted no tiene nada que despachar con él. El administrador del Estado es el gobierno, pero eso no quiere decir que usted trabaja, pero tiene que tener esa visión, esa perspectiva. Claro, como jefe del Estado, de todo lo que... Todo mi respeto para la figura del jefe del Estado, pero hay cosas en las que no pinta absolutamente nada. Y lo que no puede ser es que los servicios de inteligencia se hayan pringado con el tema de Corina, hasta las pestañas. Y que no puede ser que un exdirector general del CNI, que tiene categoría de secretario de Estado, esté trabajando para Iberdrola, conculcando las condiciones establecidas en el Estatuto del Personal del CNI. Dice que es para el personal. Bueno, es el estatuto del personal, pero yo no soy personal, yo he sido director. Hombre, si el director de servicio no es personal de servicio, que venga Dios y lo vea. O sea, está haciendo uso de todos sus conocimientos adquiridos en el interior para proteger los intereses de su nuevo patrono, que es Iberdrola, que no sé cuáles son y que a lo mejor, pero ahí está, tratando de empurar al señor Villarejo, que es un antiguo colaborador de servicio, y haciendo uso de todo ese fondo de comercio, digamos, que ha adquirido como titular durante 10 años, perdón. Pues Fernando, felicidades por este libro. Tendremos ocasión de seguir hablando porque me ha parecido... No va a haber 2 tomos del libro, no lo sé, si va a haber 2 ediciones, lo que sí va a haber van a ser 2 entrevistas. Si te parece. Muy bien, perfecto, las que quieras. Fernando, Encantado. muchísimas gracias. Recordar, Fernando Muniesa, autor de La cara oculta del Estado, historia crítica de los servicios secretos españoles, de Editorial Atay. Un libro que no podemos perdernos. Muchísimas gracias, Fernando. A ti, Javier. Volvemos.